noticia en Colombia, Felipe, sobre el tema de Carlos Ramón González. Esta madrugada, a las 12 y pico de la noche, el presidente Petro escribe lo siguiente, comentando la decisión de Nicaragua de que Carlos Ramón González no va a ser extraditado porque le dieron asilo a Nicaragua. Carlos Ramón González, ex M-19, exdirector de el DAPRE en la presidencia de la República. Y de inteligencia. Y de inteligencia, mano derecha del presidente Petro, compañero de muchos políticos de 1000 batallas. Perseguido político, hágame el favor. Dice el presidente Petro, leo su trino. Se debe a dos razones poderosas que le den asilo a Carlos Ramón. 1. Ortega no quiere a Petro porque denuncia que se volteó contra los sandinistas que hicieron la revolución contra Somoza. O sea que Ortega le da asilo a Carlos Ramón en venganza contra Petro. Y 2, porque Carlos Ramón González fue de cuerpo entero, como parte de la comisión combatiente del M-19, a luchar en la guerra en Nicaragua contra el dictador Somoza. Los oficiales del M-19 fueron incorporados al Ejército Popular Sandinista con grados militares, intentando decir que Carlos Ramón tiene nexos desde hace rato en Nicaragua. No, Néstor, pero, es decir, la primera afirmación se opone en la lógica a la segunda. O el M-19 le ayudó al dictador Noriega o no le ayudó. Al dictador, una hipótesis al dictador Somoza, Ortega, perdón. Ortega. A Ortega, ¿no? O le ayudó o no le ayudó. Pero lo cierto, Néstor, es que el gobierno colombiano, y eso es inevitable. Traduzco su pregunta, Felipe. ¿Petro es amigo o no es amigo de Ortega? Creo que es lo que usted me quiere decir. Porque si ayudó a que subiera Ortega a derrocar a Somoza en los años 80 en Nicaragua, pues es contraevidente lo que está diciendo el presidente. Claro, por eso le digo que la primera frase se opone a la segunda. Ahí hay una contradicción entre las dos frases. Además de Pero digamos, esos son los distractores que hace el presidente de la República. Lo cierto es que todo lo anterior fue con la ayuda del gobierno colombiano. Es que a eso voy. El trino del presidente evidencia que todo esto es una farsa, porque le da el argumento de delito político y de persecución a Carlos Ramón González y justifica el asilo de Nicaragua, con lo cual la contradicción de la que hablaba usted, Néstor, en la entrevista, de que el gobierno colombiano a través de la embajada, el día 21 de mayo, le pide, la embajada de Colombia y Nicaragua, le pide al gobierno nicaragüense que le ayude con la residencia, en una carta que todos conocimos gracias a RCN, el 21 de mayo del 2025. Después entonces viene esta solicitud de extradición para lavarse las manos. Y después, cuando el gobierno nicaragüense le otorga el asilo, el presidente Petro lo justifica en un trino diciendo que sí tenían nexos políticos y habla nuevamente del Ejército Popular Sandinista. O sea, ¿qué más político que eso? Conclusión, lo que está diciendo es el asilo está por encima de la solicitud de extradición precisamente por razones políticas, que es la excepción de la extradición. María Consuelo, pocas posibilidades de que le revoquen el asilo. Por supuesto, pero además ninguna intención del gobierno colombiano en que se lo revoquen, porque es que el presidente mismo en su trino lo está justificando, el asilo. Y además el presidente ha dado asilos a personas condenadas por corrupción, como el expresidente Martinelli. O sea que también ahí hay una contradicción. ¿Y dónde estaba asilado Martinelli? Está en la embajada de Nicaragua en Caracas. Y ahora en Colombia. Esos no son hechos aislados, Néstor. Claro. El asilo de Martinelli en Colombia y el asilo de Carlos Ramón González en Nicaragua no son hechos aislados. Felipe, lo grave de todo esto es que si es así, todo el escándalo de la unidad de gestión de riesgo, los miles de millones de pesos que circularon, lo que se robaron, lo que se quedó en los bolsillos de don Carlos Ramón González, lo que se quedó en el camino, lo que recibieron los congresistas comprados con esa plata, todo eso va camino a la impunidad. Pues por lo menos en el caso de Carlos Ramón. Y la solicitud de extradición es una farsa. ¿No? Si usted mira, los culpables que son Schneider y Olmedo López negociando principios de oportunidad.
y Carlos Ramón Volado. Entonces los que van a terminar Volado, clavados... asilado. Porque No, Carlos con Ramón Manrique, está claro ¿no? que se va a quedar en Nicaragua. No, Volado, Con César Manrique, que también se voló. La impunidad la tiene asegurada porque pues el asilo realmente es un grado de protección muy alto que incluso impide, digamos, que los gobiernos pues intenten cualquier cosa en contra de una persona que recibe asilo. Y el presidente pues trata de explicar por qué cree que en Nicaragua le dieron el asilo, y puede que en alguna de las cosas tengan razón, pero con eso no logra, digamos, limpiar ni evitar la responsabilidad de su gobierno, primero de que Carlos Ramón hubiera estado en el gobierno y nada menos que en la oficina vecina al presidente de la República, segundo, que hubiese hecho lo que hizo, y respecto de lo cual siempre, por supuesto, además está el debate, la discusión absolutamente válida de qué tanto sabía el presidente o Claro, qué tanto es era que con ese es la el anuencia del punto. presidente de la República o no, porque pues si esa era una operación clientelar para comprar apoyos en el Congreso, pues todos suponen que, bueno, eventualmente el presidente de la República podría saber de ello e incluso haber dado su anuencia. Y en tercer lugar, después, claro, permitirle que se escapara, en lo cual también tiene algún grado de responsabilidad, para decir la verdad, la Fiscalía General de la Nación, ¿no? Porque claro, estas cosas ocurren, entre otras cosas, porque se demora la actuación de la justicia, y cuando la justicia llega, como en este caso, llega tarde. ¿Cuánto tiempo había pasado desde el escándalo, desde la primera vez que se mencionó el nombre de Carlos Ramón González hasta que se ordenó su detención? Como un año, creo. Pues evidentemente, pues en un año podía pasar cualquier Héctor, cosa. a ver, Entonces, si me es cierto que el gobierno... Si me perdona, sobre Carlos Ramón González, desde hace siglos hay muchas versiones alrededor claro, pero digo... Pero sobre el había asunto de la unidad nacional. Claro, pero digo, había... Pero Néstor, mire, de la poca transparencia. Hace un año, quiero decir, hace un año un señor fue a la fiscalía y dijo: este señor participó en estos actos de corrupción en los que yo también participé. Hace un año. Y la fiscalía se demoró un año en hacer la solicitud de medida de aseguramiento ante la justicia. Entonces, yo sí creo, me parece bien y me parece absolutamente, además, inevitable que el gobierno va a tener un costo político, porque la interpretación de que ha querido amparar a Carlos Ramón González, pues es inevitable, y el presidente puede dar todas las explicaciones que quiera, Néstor, pero no va a lograr quitar la duda que tiene un sector de la opinión pública. Pero también, yo insisto, creo que eso no debe llevarnos a excusar a la Fiscalía, que no entiendo por qué se demoró un año. Y con la Fiscalía claro que... y los retrasos, pues todos se demoraron, porque tampoco hubo circular roja de Interpol a tiempo. En eso también hubo retrasos. 7 de la mañana, en este trino de anoche, minutos. Señor Luis Ernesto. En este trino de anoche y en distintas declaraciones, el presidente Gustavo Petro, cuando dice que ordena la extradición, que además pues explica por qué supuestamente el gobierno de Ortega está protegiendo a González, pues trata de desmarcarse de un escándalo, trata de desmarcar a su gobierno de un escándalo, pero pues hay demasiados elementos que van muchísimo más allá del simple hecho de si la embajada en Nicaragua le dio el apoyo para que consiguiera la residencia y él no sabía. Aquí hay una secuencia de hechos de responsabilidad política directamente del señor presidente de la República. Es él quien nombra y trae a Carlos Ramón González como su jefe de despacho, como su director del DAPRE en la presidencia de la República. Seguramente en diálogos sobre el trámite de las distintas reformas sociales, tuvieron algunas conversaciones sobre apoyos a parlamentarios, y esto no se trata únicamente del enriquecimiento de algunas personas, de la plata que se haya metido a los bolsillos Olmedo López o Sneider Pinilla. Esto se trata de una operación con fines políticos de compra de congresistas, así lo ha indicado la Corte Suprema de Justicia, así lo ha indicado la Fiscalía. Compra de congresistas para trámites del Congreso, para la aprobación de créditos en la Comisión de Crédito Público, para eventualmente algunas reformas, según lo denunciaban cuando involucraban al presidente de la Cámara, al presidente del Senado de aquel entonces. Entonces, aquí hay una enorme responsabilidad política de no clientelismo, de la
del cohecho eventualmente o de la compra de congresistas, que era lo que la misma oposición durante muchos años le criticaba a Uribe, que había comprado a Gidis Medina, que había comprado a Teodoro Indo para la reelección, en fin. Estas son las peores prácticas políticas que ha criticado el gobierno actual. Pero es la misma responsabilidad política, Luis Ernesto, es la misma responsabilidad política que habría que atribuirle a Claudia López, que también está tratando de desmarcarse de Carlos Ramón González. ¿A qué te refieres? Cuando Felipe? La vimos homenajeándolo. Que Carlos Ramón es González... la misma responsabilidad política, esa cabe para todos. Que Carlos Ramón González... Sí, permíteme, Felipe. Fue contratista... ¿A qué nombró Claudia López? Claudia López, permítame, Néstor, para responderle a Felipe. Claudia López nombró a Carlos Ramón González ¿en qué? No, pero la responsabilidad política de Claudia López es haber sido... ¿Cuántos contratos le tuvo Claudia López a Carlos Ramón? ¿A qué lo nombró? Le tengo la lista de ¿Y cuántos contratos le tuvo en la administración distrital? Denme la lista. No, pero... Denme la lista, por favor. No me diga que usted no se enteró. No, que tienen la lista. No, pero si tienen la lista, pues búsquela en Google, que es por favor. facilísimo. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que Carlos Ramón González fue muy hábil y tiene una cantidad, Felipe, de fundaciones, pero se lo mando, porque de ese pedacito me imagino que hay muchas personas que no se han enterado. Pero Néstor, entonces efectivamente. Entonces la responsabilidad política de Carlos Ramón González le cabe a todos. Sí, aquí hay mucha gente, a Felipe, todos. que miró para otro lado con el tema de Carlos Ramón González. Y el silencio en Nicaragua de Carlos Ramón González le sirve a muchos también, y por eso justificar la figura del asilo, y por eso, porque en últimas, el eslabón que conecta a Schneider, a Olmedo con el señor presidente es Carlos Ramón, que era la persona que estaba entre ellos dos hablando. O sea que si Carlos Ramón cuenta los detalles, de pronto más de uno termina implicado. Y por eso, si Carlos Ramón González lo traen a Colombia, muchos tendrían. Mejor tenerlo allá, Pero es que ¿dónde trabajaba Carlos Ramón González? Claro, en la oficina del lado. En la oficina del lado de Gustavo Petro. En la oficina del lado del señor presidente. Néstor, el trino de Petro es una vergüenza. Yo no diría que es desafortunado, no, es una vergüenza. Usted coja ese trino, póngalo de anexo a la carta que manda Nicaragua para justificar el asilo político de Carlos Ramón González, y el trino es perfecto. Ese trino es una vergüenza lo que Petro escribió. Yo de Petro borraba ese trino, porque ese trino justifica. Le va a dar argumentos a Carlos Ramón González. Claro, pero por supuesto, va a decir, es que yo además fui oficial del ejército sandinista, porque imagínese usted, ese trino es una vergüenza. ¿Estaría en sus cabales Petro cuando escribió ese trino? Pero bueno, si está en sus cabales, a mí sí ya se me corre la ventana y digo, esto se volvió el modus operandi del petrismo cuando hace picardías y comete delitos en Colombia. Juan Carlos Montes, el de las bolsas plásticas, Carlos Ramón González, el amigo íntimo desde el M-19, que entre otras en Puente Nacional hacía y deshacía bellezas cuando era comandante del M-19. Estamos hablando de César Manrique, que detrás del escándalo de Carlos Ramón anda fugitivo. Y Papá Pitufo, Perdón, Juan Camilo, y Papá Pitufo, el que dio 500 millones a la campaña, también lo dejaron volar en Portugal. Yo no metería ahí. No metería ahí a Papá y bueno, Pitufo. ¿Y dónde está Papá Pitufo? Que lo iban a extraditar a Colombia, Néstor. No, es que se voló de Portugal y de España. Son las 7 de la mañana, 44 Néstor, minutos. Pero no, yo estoy de acuerdo y creo que eso no merece ni siquiera discusión, porque es una cosa totalmente evidente que el gobierno del presidente Petro tiene una enorme responsabilidad política y la está sufriendo. Por eso, entre otras cosas, el presidente parece preocupado por este asunto. Pareció preocupado desde el primer día cuando apareció que el embajador le había ayudado a Carlos Ramón González a establecerse en Nicaragua, y ahora trata de pues justificar que le dieron el asilo no porque él hubiera podido interceder, sino porque Carlos Ramón lo podía conseguir directamente porque tenía vínculos con Ortega, y puede hacer todas las maromas que quiera el presidente Gustavo Petro, pero de esta no se salva. De esta, quiero decir, de esta responsabilidad política que no viene ningún pero sí iba a un punto aparte, si usted me lo permite, Néstor, porque es que quería leer a propósito de la responsabilidad que reclama Felipe de Claudia López, quería leer una frase de un comunicado que expidió la Secretaría de Integración Social a propósito de pues esas historias que se han escrito de que Carlos Ramón
González es un gran contratista del distrito con comedores comunitarios. Y dice la Secretaría de Integración Social en un comunicado que está en la página oficial de la alcaldía, le leo comillas, la Secretaría aclara que no existe vínculo contractual con el señor Carlos Ramón González como persona natural o representante legal de alguna entidad sin ánimo de lucro. Y después explica que pertenece a una junta directiva y unas cosas así. Ese comunicado está expedido, Felipe, déjeme terminar. Ese comunicado está para que después no se arrepienta de lo que va a decir. Ese comunicado está expedido. No me voy a arrepentir, yo no me arrepiento nunca de lo que digo. Ese comunicado está expedido el 5 de julio del año 2025. Carlos Ramón González tiene, digamos, pues porque es que en el 2025 Claudia López ya no es alcaldesa. Por eso, pero los contratos con las fundaciones, los contratos con las fundaciones que se le... Exacto, los contratos que se le atribuyen, los contratos... Lo que le quiero decir, Felipe, es que los contratos que se le atribuyen a la Corporación Sor Teresa de Calcuta han existido antes de Claudia López y están vigentes durante el gobierno de Carlos Fernando Galán. Y por eso le leo la aclaración que hace Carlos Fernando Galán, no la que hace Claudia López. Sí, la diferencia es que... la diferencia es que hay que cascarle a Claudia y... Carlos que aumentó en 400%. No aumentó sino en 418% los contratos a esta fundación. Fue el presidente del Partido Verde y entiendo que quieren disculpar también a Claudia López. Claro, Felipe, claro que presumiendo, entre otras cosas, la buena fe de Carlos Ramón González. Carlos Ramón González era un contratista de la política y hoy se sorprenden de que se robó plata. Estaba en la política y se hacen los gringos, como si no hubiese sido con ellos. Desde hace muchos años se oían cuentos de Carlos Ramón González, pero para darle contratos miraban para otro lado y seguramente otros siguen mirando para otro lado. Pues las fundaciones Sor Teresa de Calcuta y Fundación Asís. Felipe, cada uno hará el balance a ver si tiene o no vínculos con Carlos Ramón González. De buena fe, supongo. Es que por eso le digo, de buena o no, pero que asuman las responsabilidades políticas, Néstor. Es que estamos hablando de eso. 7:48.